Lorena Vázquez gronde le magazine Hello. Et Laura Fa raconte des anecdotes sur Jesús Marina dans la revue hebdomadaire des magazines à potins. L'actualité la plus importante du cœur des dernières heures n'est pas portée par le papier couché d'Espagne, mais par l'un des magazines français. Voici annonce en grande pompe la séparation d'Alberto et de Charlène de Monaco. De plus, il affirme que l'ancien nageur sud-africain touchera 12 millions d'euros par an pour vivre en Suisse et renoncer à la garde de ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriel. Une bombe comme celle-ci ne passe pas sans être scrutée par les experts de la presse rose de El Periódico, les Mamarazzi Lorena Vázquez et Laura Fa. En suivi vidéo podcast semanal, la periodista anzidotagente, no lo llaman separación, sino vida independiente con presencia regularizada. Menudo eufemismo, ha asegurado Fa en Facebook e Instagram. No se ha quedado ahí, estoy convencida de que a ella lo han arrebatado a sus hijos. Por eso lo están pagando esta cifra, ha asegurado. Por su parte, Vázquez ha definido como un castigo una de la cláusula del contrato. Charlène podrá visitar a sus hijos cuando ella quiera, pero deberá cumplir con su agenda oficial cuando la Casa Real monegasca lo considere oportuno. Vázquez rigana a Ola. El capítulo 11 de Mamarazzi ha dejado ver el lado más femista y reivindicativo de Vázquez, que ha reunido a la revista Hola. Por el titular que le ha dedicado a Victoria Federica. Me ha sentado fatal, ha anunciado la periodista antes de entrar en materia. La revista ha publicado este miércoles un reportaje en el que profundiza en las aficiones de la aristócrata, en su carrera y en su nueva vida como influencer. No nos damos cuenta del daño que estamos haciendo poniendo como referencia este canon de belleza y paradigma de mujer que una chica esté delgadísima? Denuncia la periodista. Razón no le falta, el titular reza, su armario lo abarca todo. Todo le queda bien, mide 1,80 y está delgadísima. Por cierto, Fa no se ha quedado calada. Victoria Federica no es influencé. No tiene estrella propia ni tiene gusto. No tiene nada, ha exclamado. Tiene cuna, ha anunciado Vázquez. El vestido de la reina Letizia y la anécdotas de Jesús Marina. La Mamarazzi en tratado más temas en el podcast de este miércoles, en rendido un homenaje y en contado algunas anécdotas sobre el periodista Jesús Marina, que murió este martes a los 79 años a causa de un cáncer de vejiga. También se han hecho eco de la última rayada de Isabel Pantoja contra su hermano Kiko Rivera y obviamente, han opinado sobre el polémico vestido cut-out que lució la reina Letizia en un acto de la Cruz Roja, con el que déjà va entre sus abdominales.